Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Amén. Muy buen día, agradeciendo el tiempo dispuesto para seguir creciendo por la palabra de Dios. Instamos a participar en sus iglesias locales este fin de semana. Y si no tiene una iglesia cerca, te invitamos a la Iglesia Bíblica Cristiana del Corregidor, La Molina, 496. Atendemos desde las 8 de la mañana, 10, 12 y 7 de la noche. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio, en todo soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Amén. Sí, Señor. Hoy desarrollaremos el desconocimiento de Dios por parte del equipo de discípulos, en la cual Felipe expresa, muéstranos al Padre. Por favor, acercarse al libro de Juan 14, versículo del 8 al 14. El Señor acababa de hacer una declaración asombrosa. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ahora va a completar esta afirmación enfatizando la unidad esencial que existe entre el Padre y el Hijo. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. En el estudio anterior veíamos que Jesús es el único camino para llegar al Padre. Eso tenía más implicaciones de las que a primera vista pudiera parecer. Por eso el Señor continúa diciéndole que conocerle a Él implicaba necesariamente conocer también al Padre. Esto es lo que Jesús le dijo a sus discípulos. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Esta verdad, tantas veces repetida, describe la íntima relación que hay entre el Padre y el Hijo y que resulta difícil, si no imposible explicar. En todo caso, la conclusión lógica de todo lo anterior es que el Padre es Dios y el Hijo es Dios. Sin embargo, son uno en una sustancia, aunque distintos en persona. Por esta razón el Hijo podía decir a sus discípulos, ¿creéis en Dios? Creed también en mí. Pero lo cierto es que esta doctrina que hoy conocemos como la Santísima Trinidad fue el verdadero problema que tanto los judíos como los discípulos tuvieron para conocer y creer en Cristo. En todo caso, es muy probable que estas nuevas palabras del Señor a los discípulos haya cierto tono de reprimenda por su torpeza o descuido para percibir la verdadera naturaleza de Cristo y su relación con el Padre. Era verdad que ellos habían conocido lo suficiente de Jesús como para dejarlo todo y seguirle, pero todavía no habían llegado a tener una comprensión plena de su persona. Lo conocían, pero no como debían. Notemos que las palabras que aquí dirige a sus discípulos son las mismas que antes les había dicho a los judíos incrédulos.
Ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. ¿Acaso estaban los discípulos en la misma condición espiritual que los judíos incrédulos? Por supuesto que no. Siempre se ha de distinguir entre la ignorancia voluntaria de los enemigos de la luz y los errores lamentables de los hijos de la luz. Aunque el caso es que en ocasiones los unos y los otros pueden llegar a tener las mismas dificultades espirituales. Por otro lado, la situación de los discípulos iba a cambiar radicalmente y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Seguramente el Señor tenía en mente la crucifixión, resurrección, ascensión y el descenso del Espíritu Santo. Todo esto les proporcionaría una nueva visión de Cristo que abriría sus metas para llegar a comprender finalmente la deidad del Hijo y su igualdad con el Padre. La meta era que entendieran que al ver a Jesús, el Hijo de Dios también estaba viendo al Padre. Por supuesto, esto era una abierta y osada reivindicación de su deidad, pero era lo que había venido diciendo a lo largo de todo el Evangelio y lo que tanto había enfadado a los judíos, siendo finalmente la razón por la que le crucificaron. Notemos, por lo tanto, la importancia de este tema a lo largo de todo este Evangelio. Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Ahora es Felipe quien toma la palabra y con su petición pone en evidencia lo poco que tanto él como el resto de discípulos habían llegado a entender hasta ese momento la verdadera naturaleza de su maestro y su relación con el Padre. Aunque lo habían confesado como el Mesías de Dios, sin embargo, todavía no entendían todo lo que eso implicaba. Y sin ánimo de justificar esa ignorancia, porque el Señor no lo hace, hemos de decir que no era fácil. Nosotros, después de haber tenido 20 siglos para estudiar y meditar en todas estas cuestiones y contando también con la revelación completa de la Biblia, gozamos de unas facilidades que ellos no tenían. Realmente tuvo que ser extremadamente difícil para ellos comprender su divinidad cuando estaba en forma de siervo, eclipsada su gloria por la pobreza, debilidad y humillación de la encarnación, y mucho más por su obra en la cruz. ¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido? En la contestación de Jesús a Felipe apreciamos cierto tono de reproche. La convivencia prolongada del Señor con sus discípulos parecía no haber logrado ampliar su comprensión sobre este tema. Dios había estado manifestando sus atributos de la manera más bella posible en Jesús, pero Felipe no los había entendido. Por lo tanto, el Señor les exhorta implícitamente a que vuelvan a repasar todos aquellos años que habían pasado juntos. Entonces se darían cuenta de que, como dijo el Señor, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. La lentitud de Felipe para comprender estas cuestiones espirituales nos recuerda a la nuestra. Nosotros tampoco progresamos en el conocimiento de Dios como debiéramos. Felipe había conocido a Jesús desde hacía algo más de 3 años. En aquel momento lo reconoció como aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas. Sin embargo, después de tanto tiempo, no parecía haber avanzado mucho en su concepción de la persona de Jesús. Y por supuesto, el Señor esperaba de nosotros que progresemos de manera proporcional al tiempo que hace que le conocemos, así como a los medios que nos ha facilitado, porque de otro modo nos convertimos en eternos adolescentes espirituales que, si bien pueden tener mucho entusiasmo y vitalidad, carecen de un conocimiento adecuado y llegan a actuar con frecuencia de una manera alocada o torpe. Un crecimiento inadecuado siempre es causa de preocupación y de dificultades. Yo soy en el Padre y el Padre en mí. En este momento es probable que Felipe dejara ver su rostro una expresión de incomprensión y quizás hasta de incredulidad, por lo que el Señor le preguntó: ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí?
En cuanto a esta expresión, yo soy en el Padre y el Padre en mí, solo tiene sentido si el Padre y el Hijo son uno en esencia, en todos sus atributos divinos. Por otro lado, entendemos que el uno no existe sin el otro, como dos entidades o individuos, sino uno en el otro, en una sola vida divina. Seguramente los discípulos habían concebido a un Dios lejano, apartado en algún lugar del cielo, separado de ellos por una distancia inimaginable, pero lo que Cristo les estaba diciendo es que el Padre estaba, por decirlo de alguna manera, allí mismo, delante de ellos, compartiendo la misma mesa con ellos. No obstante, el Señor iba a demostrarles de manera objetiva y comprobable lo que acababa de afirmar. Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Si ellos examinaban sus palabras y sus obras, podían comprobar que entrañaban una autoridad que solo podía provenir del Padre. Notemos, por lo tanto, que la fe que Dios espera que pongamos en Él no es un salto en el vacío, sino que se basa en hechos verificables. Amén. Gloria a Dios. Mi luz y mi salvación, Jehová es la fortaleza de mi vida. Jehová es mi luz y mi salvación, Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién temeré? ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién temeré? ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. Jehová es mi luz y mi salvación, Jehová es la fortaleza de mi vida. Jehová es mi luz y mi salvación, Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién temeré? ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién temeré? ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. Ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá